Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. El día de hoy tenemos un gran invitado, un gran programa. Nuestro tema del día de hoy se llama Deep Purple Pirata en México 1980 y nuestro invitado es mi querido amigo César Granados del canal de Rockomotion, fan declarado de Deep Purple de toda la vida. Repite esta emisión con nosotros nuevamente César, bienvenido aquí a tu casa, Conversaciones Rockeras. Muchas gracias, Armando. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en tu canal y en esta ocasión para reseñar un concierto que se dio aquí en México, el cual se dio en otra época y esperemos que se cache el momento, porque vamos a explicar el entorno y también lo sucedido en ese concierto del pseudo Deep Purple. Oye, pues menudo torito que agarraste, porque sí está bien complicado este tema, puede ser un tema muy controvertido, a muchos les va a mover muchas vibras, recuerdos, pero de eso se trata este programa. Exacto. Bueno, primeramente ubiquémonos en 1980, estamos hablando del cuarto año del sexenio de López Portillo, donde estaba en su pleno jugo Durazo y compañía, la DIP, la División de Investigación de Delitos contra la Delincuencia, y el ambiente era hostil para el joven en general, y cuanto más para el rockero. Entonces, cuando se dio este anuncio de que venía Deep Purple, pues Deep Purple no es un grupo muy suavecito, es un grupo de hard rock de veras. Pero lo chistoso es que se dio en un momento en el que no existía Deep Purple. Deep Purple se desintegró en 1976 y desde el 76 al 80, pues no se sabía mucho. Pues había varios grupos, tres principalmente, que salieron de las formaciones de Deep Purple. Pero en ese año 1980, esos tres grupos estaban en su pico. Te voy a presentar las portadas de los discos de esas tres bandas, Gillan, Whitesnake y Rainbow, y tú me vas a decir, pues, ¿cómo que viene Deep? O sea, cómo la noticia de Deep Purple llegó en un momento muy raro. Primeramente, tenemos en 1980, cuando salió Gillan, cuando retomaba su carrera como grupo de hard rock. Este es un gran disco, y bueno, como también no nos habían dicho quién venía del grupo, pues también te quedabas pensando, ¿Ian Gillan o David Coverdale? ¿Quién vendrá? Pero Whitesnake estaba sacando este disco, el Ready and Willing, que es uno de los mejores de esta época europea, por tanto es un pico, y decías, bueno, dejarlo todo por esto, vendrá Coverdale. Esto también salió en 1980, es un gran disco en vivo. Y el otro, pues era unos meses antes de grabarse este concierto de Monsters of Rock con dos canciones de Rainbow en la gira del Down to Earth con Graham Bonnet, y pues era confuso para empezar. Oye, César, y pues no sé, eran tiempos diferentes en México, pero yo siento que pues obviamente la fanaticada del rock añoraba un grupo que había sido muy grande en los 70s, mientras que en Inglaterra se estaba gestando un cambio de estafeta musical por la New Wave of British Heavy Metal, de la cual somos fans declarados, o bien en una parte de Estados Unidos había una banda que más adelante iba a iniciar el thrash metal. Entonces México estaba como que desfasado musicalmente. Sí, recordemos que también las opciones en radio no eran muchas, y para esta música estaban cerradas. Entonces, pues no podías más que conocer esta música yendo a las tiendas de discos,
a buscarle y a rascarle y encontrando el nuevo sonido de ese momento que era precisamente, como tú dices, el New Wave of British Heavy Metal. Y estos grupos, digamos, estos discos de estas bandas, pues ya pertenecían al hard rock setentero. Los grupos de New Wave of British Heavy Metal eran grupos desconocidos todavía. Pero pues sí, a México en esta época lo agarraron pues muy primitivo. Habrá cosas que mencionemos en este episodio, aquí en Conversaciones Rockeras, en el cual pues sí se va a notar un México un poco, sí, primitivo y muy desordenado, pero este creo que fue el último concierto. Este concierto es como el eslabón perdido, es entre el último concierto del comportamiento de la gente muy mal y el primero de algo que empezaba a nacer, que eran los 80s, la generación de nosotros de los 80s. Pero ¿qué te parece si empezamos con los antecedentes del lugar donde se dio el concierto? Me parece perfecto, nada más decir que se tenía la falsa creencia de que a México venían los grupos en decadencia. En efecto, esa incluso es una de las preguntas que les hicieron en la conferencia de prensa, y que incluso hoy en día, incluso cuando venían los grupos a México ya a tocar en los 90, sí de repente te sentías que nos venían aquí pues a entretener ya grupos que no estaban en su apogeo, ¿no? Claro. Pero bueno, eso también cambió. Pero esta época es especial. Mira, el estadio en cuestión es el que por mucho tiempo fue el estadio de Cruz Azul y antes fue el estadio de Atlante. Era una ladrillera. Incluso la Plaza de Toros México y este estadio eran rascaderos de las ladrilleras, que cuando ya, en la zona del valle y todo, había muchas. El Parque de los Venados era otra ladrillera, el Parque Hundido era otra ladrillera, ¿entiendes? Había muchas en esta zona, pero eso ya fue mucho tiempo atrás. En los 40 del siglo pasado fue cuando se construyó este coloso, el Colosito. Y es que, fíjate, pensaríamos, o el sueño dorado de un fan del rock es que un concierto se haga en un estadio, pero a veces no es el mejor escenario para presentar a un grupo. Sí, que por más equipo que traiga, el factor viento, que en este caso, en este concierto sí dañó, pues es otra, ¿no? Los conciertos al aire libre, sonorizar un concierto al aire libre es delicado. Es doble reto para los ingenieros. Sí, definitivamente. Traían un montón de equipo estos cuates. Tenían, aquí voy a consultar mis apuntecitos, 25 toneladas de equipo, 60,000 watts de sonido, pero esos 60,000 watts de sonido no le calculaban el factor viento. Eran épocas de lluvia, 28 de junio. Ya había caído una tormenta unos días antes y pues era muy probable que fuera a llover. 100,000 watts de equipo de luces, ¿te imaginas? O sea, sí vinieron, el escenario cuando entrabas, sí estaba choncho. Pero había otra cosa también, el transporte de los citadinos de aquella época, pues era escaso. No había, nada más había la línea 1 y la línea 2 del metro, Armando. Sí, porque recordemos que no existía para los amigos que nos ven fuera de México, hay que decir que en la Ciudad de México, una de las principales formas de comunicación de traslado es el sistema colectivo metro, que por 5 pesos recorres la ciudad de norte a sur, de oriente a poniente, pero para esa época de 1980 no existía la estación San Antonio de la línea naranja, de la que corre del Rosario a Barranca del Muerto. Todavía no existía, estaba apenas en proyecto, en desarrollo, y también hay que decirlo que la zona donde se ubica el estadio es una zona habitacional rodeada de muchos edificios y que no es muy fácil como para accesar o para estacionarse en auto. Queda muy cerca los que luego fueron ejes viales, que son, bueno, ya existían, para el 80 ya existían, eran el eje 5, que era Eugenia,
y el eje 6, que a esa altura se llama Holbein. Entre digamos, eso era para la gente que venía del oriente o del poniente. Para la gente que venía del sur, de CU, pues era Insurgentes, el Delfín, que costaba 2 pesos. Y para la gente que venía, por ejemplo, de Tlatelolco, también por Insurgentes. Esto es importante remarcarlo porque al final del concierto se dieron problemas pues, para toda la gente que salió del concierto. Yo me fui en bicicleta, así que yo no tuve ningún problema, pero bueno, ya llegaremos a la parte de la salida, que también es otro cotorreo. Claro, y ahorita que pasa la ambulancia, pero no hay ningún problema. También hay que decirlo que para esa época no existía el Metrobús, que hoy es una, ¿cómo podemos decir? Pues una liviane, utilizando una palabra de esa época ochentera. Es un beneficio que tenemos los habitantes de la Ciudad de México, porque igual te conecta del sur al norte, pero para la época de 1980 no existía. Sí, no. Y aunque el estadio azul o azulgrana está en el sur de la Ciudad de México, sí era un problema llegar y regresarte a tu casa, y aparte porque el metro lo cerraban más temprano en esa época, y no había taxis de aplicación, no existía el Uber, nada. Y hubo otra cosa, el sistema de transporte ya no sabía que iba a haber el concierto, y yo me acuerdo que al momento de salir, la parada estaba llena de gente, no pasaban los delfines. Yo creo que los suspendieron el servicio por miedo a que fueran a asaltar los camiones o algo así. Pero bueno, ya llegaremos a la parte final, porque ahí sucedió algo que tiene que quedar bien claro en este programa. Bueno, la cita de este concierto fue el sábado 28 de junio de 1980, 5 p.m. El concierto empezó casi en punto. El costo del boleto eran 220 pesos. ¿Cuánto sería hoy con los 3 ceros? Pues no sé, a lo mejor serían 2,200 pesos la entrada. Pues sí, ahora más o menos. Y hasta eso para hoy sería una entrada barata por los boletos que se manejan hoy. Pues sí, simplemente para ver a Metallica el próximo año en el Foro Sol, creo que uno barato está en 2,500 en las gradas. Ahí está, más o menos equivalente. Ese era un precio de hace 40 años atrás. Sí, y los boletos, si te recuerdas, avisaron que no los iban a vender en el estadio, que todos los iban a vender a través de un sistema que fue el Proto-Ticketmaster, ¿no? El boletrónico. Sí, el abuelo de Ticketmaster. Que tenía participación del Estado. También, no sé, creo que era el 100%, pero no recuerdo bien. Yo lo fui a comprar a Plaza Universidad, ese boleto. Y las cámaras de Canal 13 también estuvieron ahí presentes. Oye, César, ¿qué edad tenías para esa época y cómo te animas a ir al concierto? Mira, yo en esa época ya tenía mi certificado de primaria. Iba a entrar a la secundaria. Entonces era un niño de 13 años. Que a mí me encantaba el rock y las cositas que iba yo encontrando, pues una de estas fue, pues va a venir Deep Purple a México. Y, híjole, pues yo quiero ir, ¿no? Ya llegué en bicicleta, le pedí a una señora en su casa si me dejaba encadenarla ahí uno de los pilares de su casa. Era otra época también, entonces sí, no hay bronca. Ya me encaminé hacia las entradas y después de 2, 3 chavos que te pedían, ay, no, pues préstame una lana para entrar y todo, ya llegué a la entrada principal y estaban haciendo un portazo. Entonces yo alcancé a pasar todavía, le enseñé mi boleto y me metí, y sí me alcancé a ver cómo doblaban la reja, porque las rejas del Estadio Azul son corredizas, pero si se zafan, son de metal, ¿no? Entonces sí me tocó ver cómo una se desprendía de la parte superior y le caía a 2 personas que se estaban quitando para que no las fueran a aplastar. La cosa es que, bueno, nos subimos a donde estaban las gradas. Las gradas estaban prácticamente vacías, pero alguien había roto el enrejado para entrar al campo, donde está el pasto y las agujas del fútbol americano, ¿no? Y no sé si los organizadores hayan pensado, o el plan original era dejar a la gente en las gradas
dejar el campo sin ocupar y el escenario, porque si fue así el asunto, así fue planeado originalmente, pues la gente quedaba muy lejos del escenario, no podías ver nada. Entonces la gente se abrió paso, entramos todos ahí al campo. Yo me quise sitiar más o menos en la parte central, y al rato ya era todo un mar de gente, ya no podía salir. Y todavía entrando estaban tocando los Duk Duks, que fueron los que abrieron, una leyenda del rock mexicano. Lo único que me acuerdo eran sus trajes así muy espaciales, y su guitarra Flying V, y saber que era un grupo mexicano, pues daba mucho gusto. Y luego estamos ahí sentados y tardó muchísimo la gente en calmarse, y luego nos estaban pidiendo que nos sentáramos. Y pasó mucho tiempo estuvo ahí Armando Molina, déjame ver quién es la otra chava, Norma, ¿no? Norma Valdés también, y bueno, creo que fueron las gentes que más les mentaron la madre en ese día. Y pues al final, después de mucho esperar, pues ya la gente se empezó a sentar, ¿no? Y yo recuerdo mucho un gordito que andaba medio pasado, andaba medio lelo, no sé, y no se quería sentar. ¿Qué te sientes? Entonces toda la gente empezó a agarrar el pasto, lo empezó a arrancar, y se le empezó a aventar al gordo y el gordo contestaba con mentadas. Era una cosa tremenda. El estadio sí sufrió daños en ese aspecto, pero bueno. Oye, César, explícale a la gente que nos ve fuera de México qué es un portazo para que lo entiendan mejor. Sí, el portazo es hacer entrar a la fuerza sin pagar el boleto a un evento. Y las puertas o las personas que detienen las plumas o lo que sea, son abatidos por la cantidad de gente. Una horda de gente queriendo entrar a la fuerza. Ok. Oye, ¿y la entrada, cuánto público habría ese día? Mire, el estadio le caben de 60,000 a 70,000 personas sentadas en las gradas. Y ese día pues, se habló de que fueron entre 30,000, 40,000, 50,000, déjalo en 40,000 rockeros que estuvieron ahí viendo un concierto histórico. Crónicas de la época dicen que el público se quejó de lo que acabas de comentar, que el escenario no fue muy alto y que no todos podían ver bien. Ese fue un problema, y si estabas más o menos, no hasta enfrente no veías nada. No verías nada, yo no estuve ahí, pero digamos a mitad de la cancha, pues sí veías y estaba alto, estaba mal ubicado. También se reportó que la organización no estuvo muy buena, no fue llevada a cabo como se debe. Y desde la conferencia de prensa que dieron, creo que fue un día antes, no les repartieron press kit, entonces no había fotografías, no había ni siquiera, bueno, yo no fui, pero es lo que se reportó en las revistas, pues digamos alguna hoja impresa donde vinieran los nombres de los músicos correctamente escritos. Y ese guitarrista de Black Oak que estábamos hablando hace rato, Sean Lane o algo así se Sean llama, Lane, ¿no? sí, Sean Lane, yo desde mucho tiempo lo empecé a buscar, pero como tenía el nombre mal escrito, lo encontré mucho tiempo después, en comentarios de un par de 3 videos que hay en Rocomotion, en el canal de YouTube. Ahí tenemos los tres videos, bueno, son 2 realmente, uno es en blanco y negro y otro color, de lo que pasaron de ese concierto en Canal 13, 2 años después, a través del programa de viernes. Sí, este señor Marcos Davidson se llama. Davidson, que él fue de los principales promotores de este concierto, hizo entrevistas, lo cubrió muy bien, o sea, transmitió para Canal 13. Sí, también Armando Molina, también una vez más, haciendo de esas cosas por el rock. Se agradece muchísimo. Oye, y regresándome un poco a la conferencia de prensa y en relación a los discos que hiciste favor de mostrarnos, fíjate que a mí me sorprende mucho que ellos dijeran, Rod Evans que dijera, somos el nuevo Deep Purple y le pedimos chance a Whitesnake y a Rainbow de poder utilizar el nombre, y Richie Blackmore nos dio chance. Y como estaba abandonado el nombre de Deep Purple, por eso lo tomamos, porque es un gran nombre. O sea, me parece
insólita esa versión que lo haya dicho frente a la prensa mexicana. Mira, uno de los argumentos, y tú como abogado sabrás mucho mejor de esto, en aquellos tiempos había negocios que no necesariamente requerían de un contrato, era más bien la palabra, ubícate en 1980 más o menos. Al parecer era algo no tan mal visto conforme luego lo declaró Rod Evans, ¿no? Pero pues este problema acabó con las regalías que Rod Evans recibiría de los 3 discos que grabó con Deep Purple, imagínate. Sí, y yo creo que afectó a muchos fans, a seguidores de la banda, hasta periodistas que eran fanáticos de Deep Purple, porque luego en México salió este libro que seguramente tienes, bueno, este especial de Conecte, y aquí sí, cuando empiezan a hablar de todos los miembros de Deep Purple, mencionan a Rod Evans y dicen, de él no hay nada trascendente que decir de su vida, ¿no? Así de drástico fue el comentario de José Luis Pluma. Sí, pero mira, son 3 discos los que grabó Rod Evans con Deep Purple. Es una época distinta a la que conocemos a Deep Purple como lo que fue en los 70. Pero sí, a mí sí hay cosas que me gustan de esa época. ¿Quieres ver las portadas de esos 3 discos? Por supuesto, es una época de psicodelia completamente. Mira, este es el Shades of Deep Purple, que es el primeritito disco que sacaron. Uh-huh. Esta es una edición inglesa original. Este fue el segundo disco que sacaron. Esta portada fue hecha por John Lord. Uh-huh. Se llama El libro de Taliesin. Uh-huh. Estos 2 primeros discos sí salieron en México. Y el tercero y último que grabó Rod Evans con Deep Purple fue que no tiene título. Ay, yo sé cómo ponerlo. Ahí estás. Ahí ya no da flachazo, ahí estás. ¿Cómo se llama ese? Nunca lo había visto. No tiene título, le llaman Deep Purple con el Jardín de las Delicias. Y esta es edición canadiense. Fue muy difícil, para mí encontrarlo, porque sí andaba medio escaso. Pero es buen disco, de los 3 es el más sesentero, digamos así más. Yo vi una remasterización de CDs que incluyen esos 3 discos. Sí, y con tracks extras. Ajá. Sí, también los tengo por ahí. Uh-huh. Bueno, pues digamos que fue ingrato el comentario para Rod Evans que hicieron en Conecte, pero pues yo creo que mucha gente quedó muy, muy decepcionada del evento, esa es una realidad. Mira, y también regresando un poquito a la conferencia de prensa, te voy a leer lo que declaró Tony Flynn, el que la hacía de Ritchie Blackmore en ese concierto. Créanlo, este es el Deep Purple que van a recordar durante los 5 o 6 años siguientes. ¿Qué tal? Sí, caray, o sea, es que pues todo esto es como un Back to the Future, ¿no? Porque estamos regresando a cosas que nos tocó vivir a lo mejor en México desfasados. Muchos todavía no nos interesábamos por el rock en esa época, pero los que fueron a este concierto pues tienen un gran recuerdo de lo que pasó, para bien o para mal. Sí, sí. Yo para bien, porque la verdad, pues ahora sí que con ninguna experiencia previa para ti la primera vez es mágica, ¿no? Entonces todo era nuevo. Incluso me pasaba una bachita y yo la corrí, pues porque, pues no era el momento. Tenía 13 años pero fue buena esa experiencia porque así luego le pierdes miedo a muchas cosas, ¿no? Ahora, yo no me aguanté a la lluvia. Yo sí me fui antes, o sea, empezó a llover y luego cuando terminó Black Oak, Arkansas, y antes de que empezara Deep Purple estaban afinando, man. Y entonces yo ya no aguanté y que ya me fui en mi bici. A ver, Duk salió a tocar a las 5 en punto, ¿no? ¿Y a qué hora acabó? ¿A las 6? Pues debe acabar como a las 6, más o menos. Y luego hay un intervalo que como de 30 minutos, 40. Más o menos, sí, casi una hora. Y Black Oak sale a tocar todavía de día. Como, ¿qué será? A las 6:40, 6:45. Ándale, sí, exacto. Pues es muy parecido a esta época del año. Ajá. Más o menos. Y ellos han de haber acabado que a las 8
8:30. Uh-huh. Y Deep Purple empezar, ¿qué? A las 9 y cacho. Uh-huh. Pues ya era posiblemente un concierto que hubiera terminado como a las 10:30, ¿no? ¿Y la lluvia a qué hora se dio? ¿En qué momento fue? ¿Todo el Cuando día? empezó Deep Purple. Cuando empezó Deep Purple, yo me acuerdo que iba con la bici y escuché el principio de Mandrake Root, que fue que creo que abrieron, así no tengo, tengo algunas canciones del setlist, otras las checamos, okay. pero no me quedé a nada más. Pues yo creo que fue buena decisión que te salieras antes, porque al final del concierto, pues hubo desmanes. Sí, bueno, y nos pedían que no hubiera desmanes, precisamente porque incluso decían, si sale bien el sábado, el domingo se repita, hay otro concierto, ¿no? Si se portan bien, van a venir después Kiss, Led Zeppelin, Alice Cooper, decían. Alice Cooper, Whitesnake, Ozzy Osbourne, Genesis, Kansas, Frank Zappa, Santana, los Kinks y hasta los Rolling Stones. Entonces, eso creo que resonó en el ánimo de las personas, de la gente. Y fue el último, después, a partir de ese concierto yo empecé a ir a conciertos, pero fue el único donde hubo portazo. No sé si fue el último donde hubo portazo, pero ese fue un concierto, digamos, de cambio de época para mí. Claro, y es que también, fíjate, repasemos un poco la historia de los conciertos. Avándaro no fue aquí en el DF, fue en el Estado de México. Eso ha de haber sido, ¿qué año? ¿70? Ese fue en el 71, fue el 11 de septiembre de 1971. Ok. Después, John Mayall, ¿dónde fue? ¿En Morelos? Pues como lo mencionan ahí en las revistas y es muy reciente, yo creo que debe haber sido en el mismo 79, 80, algo más reciente. ¿Qué otro más? Y este festival que fue en el 80. Pues en el 80, pero también está Chicago. Ajá. Está Blood, Sweat and Tears. Vaya, te prometo que te voy a presentar a unos amigos que sí te van a decir, pero lista todos esos conciertos. Pero ya después, cuando vino Queen, pues ya no se autorizó que fuera aquí en el DF, la gente tuvo que ir a Puebla a verlos. Sí, le echaron la culpa al de Deep Purple. Ajá. Y aquí no me dejaron, tenía también 13, 14 años. Dije, no, tú no vas a ninguna Puebla. Oye, ¿sabes qué me sorprende un poco? Jim Dandy para esa época era figura del rock, ¿estarás de acuerdo? Sí, bueno, suspendió sus discos con Black Oak y después tuvo un problema cardíaco. Sí. No sé, algún sustito, pero en ese momento como que volvió a arrancar otra vez su carrera. Ah, bueno, yo creo entonces por eso fue un factor, porque él si hubiera querido, si hubiera sacado su ego, podría haber dicho, yo tengo más cartel que Rod Evans, yo merezco ser el estelar. Eso hubiera pasado en estos tiempos modernos. Es cierto, ¿sí? ¿No? Puede ser. ¿Cómo voy a telonear a un grupo de hueseros, no? Podría pensar él. Pues sí, pero eso solamente se dio, digamos, el concierto se lo ganaron a Deep Purple cuando terminó el concierto. De acuerdo. Y Deep Purple tiene mucho más trayectoria que Black Oak. Obviamente, pero fue el gran ganador de ese concierto. Digamos que a partir de ese concierto, si hubieran tocado uno el domingo, hipotéticamente hablando, entonces sí, ¿sabes qué? Ayer te pasé por encima, te conviene que tú me hablas a mí, ¿no? Y que se agarre de Black Oak. Y es que también Rod Evans le preguntan en la conferencia de prensa, oye, ¿vas a tocar los clásicos? ¿Vas a tocar Highway Star, Child in Time? ¿Vas a tocar Smoke on the Water? Y dice, sí, por supuesto, ¿no? Y si tú recuerdas las grabaciones de esa época, pues obviamente su voz no le llega a los tonos de Ian Gillan. Sí, realmente él nunca dijo que iba a tocar Child in Time. Bueno, para la gente que no conoce esa canción, es una canción que Rod Evans jamás grabó en estudio, fue hecha con el segundo cantante, y es una canción muy alta en voz. Y Rod Evans no tiene esa voz. Pero Rod Evans dijo que iban a tocar Mandrake Root, Highway Star, Woman from Tokyo, Space Trucking, Hush y Smoke on the Water, que fue la que pasaron en Canal 13. Y de Black Oak, Arkansas,
alguien reseñó que tocaron una canción que se llamaba Strong Enough, suficientemente fuerte, Good Times, y We Are All the Same Kind, todos somos del mismo tipo. Y ellos sí tuvieron un encore, Deep Purple no. Eso también te refuerza y te aclara que, pues sí, Deep Purple, perdón, Black Oak se llevó la noche. Oye, ¿y qué opinión te merece la seguridad del evento, del concierto? Imagínate, para la seguridad de afuera, para los necios y los aferrados, pues sí, pidieron un batallón ahí de policías. Yo sí me acuerdo haber visto a los policías de Durazo ahí vigilando la onda, ¿no? Pero adentro del local, y adivina qué hicieron para la seguridad. Lo leí y me parece sorprendente. Dicen que contrataron a unos maestros de una escuela de karate. Válgamela. O sea, bueno, esa era la seguridad que teníamos, ¿no? Entonces, en organización, pues, pa'l perro. No había puestos de primeros auxilios, por ejemplo, cosa que ahorita sí sería muy delicado. Pero fíjate que pasó algo bien interesante que tú como fan de Deep Purple me lo vas a comentar plenamente. Era un tiempo donde había desaparecido Purple y pues yo no sé por qué dejan pasar tanto tiempo, si bien los últimos discos con Coverdale a lo mejor no tienen tanta magia, por decirlo así, pero era una gran banda. Y en ese tiempo yo descubro un disco que se llama Deepest Purple, que era una selección, una recopilación de canciones buenísima, que la portada era así como morada, no sé si te acuerdas, que estaba tirada en el suelo, morada, pero era de grandes éxitos, que hasta Ian Pace y Jon Lord dijeron que era un gran disco, sí, que porque eso les permitió conectar con una nueva generación de fans. Exacto, esos fans éramos nosotros. Así es. Porque a mí no me tocó Deep Purple en su momento, yo soy 80s. Así es. ¿Te acuerdas de la recopilación anterior que se llamaba When We Rock, We Roll, and When We Rock, We Roll, We Roll? Una cosa así, que tiene una imagen de un tablero de controles que simulaba una cabina de una nave espacial, pero que en realidad era una mezcla de una consola de sonido. Ese disco lo sacaron antes y no les funcionó bien. Sacaban ese tipo de recopilaciones para probar el mercado, Armando, para ver cómo estaba la cosa. Y incluso en una entrevista con Roger Glover posteriormente, decía que sacaban esas recopilaciones como para probar qué tan vigentes todavía seguían. Y cuando salió Deepest Purple, se llevaron la sorpresa. Y a partir de ahí, entraron en pláticas ellos para evaluar la posibilidad de algún tipo de regreso. En 1981 querían dar un concierto en Europa, imagínate. Hubiera sido espectacular, fantasmagórico, pero no, nunca se hizo. Y sí, desde a partir de este concierto de pseudo Deep Purple, empezaron a hablar más entre ellos y posiblemente haya sido el detonador del regreso de Deep Purple en 1984. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos años o de qué años a qué años no hubo Deep Purple oficial? De 1976, en 1976 tronaron. En 1984 regresaron. Por lo tanto, son 8 años en los que no hubo Deep Purple y que aún así la generación de los 80s encontramos en Deep Purple algo inconmensurable en música. Claro, y es que fíjate, tomaron caminos diferentes. Ian Pace estuvo con Whitesnake, también fue baterista de Gary Moore, tocó en discos emblemáticos de Moore, y con Jon Lord también estuvo con David Coverdale ahí en Whitesnake. Sí, Roger Glover se fue un rato a Rainbow, sí, con Richie Blackmore, ¿no? Sí, exactamente. Glenn Hughes, él sí permaneció
contribuyendo con grupos Black Sabbath, Gary Moore incluso, Fenómena, el proyecto de Fenómena, ¿qué otro? Ian Gillan tenía su propia banda. Ian Gillan tenía su propio grupo que duró hasta el 82 con el Magic, y luego Black Sabbath y luego Deep Purple, ¿no? Y pues sí, pero todos le seguíamos la pista, todos estábamos al tanto de qué es lo que estaban haciendo los demás. Porque, ¿sabes quién tocó con Ian Gillan? No sé si te acuerdas, Yannick Gers, cuando empezaba. claro, padre. Yannick Gers está en 2 discos magníficos de Gillan, que son Double Trouble y Magic. Y yo les recomiendo, si quieren hablar de Yannick Gers, vean lo que él hizo en ese par de discos con Gillan. Lo que, lamentablemente, ahorita, bueno, Yannick Gers está con Iron Maiden y es uno de los 3 guitarristas de Iron Maiden. Y a veces es difícil detectar qué es lo que está tocando él. Pero en Gillan, él era el máster. Y lo que hizo a mí me encanta, man. También tocó con Fish. También tocó con Bruce Dickinson. Uh-huh. Que también me gusta mucho lo que hizo con Bruce Dickinson, el primer disco, ¿no? Sí, creo, él no sé si era amigo de Steve Harris o de Bruce. Y cuando se quedan sin guitarrista, el primero que jalan es a él, cuando se va Adrian Smith. Uh-huh, exacto. Que sonaba también muy bien. Bueno, fue una... Bueno, yo sé que este programa no es de Iron Maiden, pero es una época un poquito extraña, ¿no? Claro. Oye, fíjate que este concierto de Deep Purple me recuerda un poco por la improvisación, lo que pasó años después, casi una década después en Guadalajara, en 1990 en el de Bon Jovi. Hay muchas cosas parecidas, mala organización, poca seguridad, improvisación, maltrato a los fans, escenario pequeño, ¿qué más? Explotación de los músicos. Sí. Tocaron dos veces en un mismo día. Y también el mismo rollo de, banda, aliviánense, no se aloquen, no se paren, por favor. Caray, si no estamos en un concierto en Bellas Artes, ¿no? Como decían en las críticas, ¿no? No sé para qué querían que nos sentáramos, pero les han de haber dicho, o lo sientas o esto no arranca. Así es. Nos sentaron a fuerzas. Mira, tristemente en México siempre han habido esa clase de eventos. Hace poco tuvimos el de Paul Diano, que lamentablemente pasaron cosas similares. Y entonces de repente dices, ¿por qué a México nos siguen vendiendo espejitos? Afortunadamente ya no pasa eso, pero sí padecimos mucho de esa clase de eventos. Sí, pues ahorita ya, digamos, los conciertos son una cosa, pero en aquel tiempo, y tú lo sabes, Armando, qué bueno que esos tiempos ya se fueron. Sí. Porque eran momentos en los que tú te sentías, pues intimidado ¿te gusta el rock? Puta, estás en malos pasos, ¿no? O es alcohólico, es drogo. Aléjate de él, ¿no? Exacto, ¿no? Cosa que es delincuente, es rockero, es delincuente, es satánico, ¿no? Así que fue bueno haberlos mandado a la chinita. Así es. Era un México que no corresponde, que no correspondía. Sí, pero existió, fue un México real en esos momentos, por eso es bueno hablar de eso cuando se habla de un concierto para encontrar todo el entorno y entenderlo mejor, para no decir luego tonterías que pues no tienen razón ni conocimiento de causa. ¿Algo más que nos quieras comentar? Ya nos platicaste que Rod Evans perdió las regalías de sus 3 discos que hizo con Deep Purple, ¿no? Sí, se me hizo desmedido el castigo, pero lo que hicieron también fue muy arriesgado. O sea, decir en las conferencias de prensa que ya habían hablado con Ritchie Blackmore y la gente de Whitesnake. Exacto, afirmarlo, ¿no? Sí, espérate, ahí fue donde creo que bueno, usted, abogado, creo que fue donde se metieron la soga al cuello, ¿no? Claro, es que, mira, los demandaron por plagio, por un daño moral, y ellos solitos, pues se pusieron de apechito, como decimos en México. Exacto. ¿No? Bueno, César, ha sido un placer tenerte aquí nuevamente en Conversaciones Rockeras.
siempre aprendemos de ti. Yo sé que tengo pendiente de ir a Rocomotion, con mucho gusto voy a ir. Y por favor, danos tus redes, tu canal, danos tus datos, dinos cada cuánto tiempo suben programas ahí en Rocomotion. Los quiero felicitar porque vi uno de Led Zeppelin, The Houses of the Holy, que me encantó. Y también vi el de Uriah Heep, como le dicen unos. Pero pues, tú dinos, ¿dónde te encontramos? Aquí hay unas redes sociales que les voy a poner ahora. Ahí nos pueden encontrar. Nosotros recomendamos discos y lo hacemos ocasionalmente cada que Martín y yo podemos, o los invitados del resto de la comunidad Rocomotion. Y claro, a la orden estamos, hermano, te agradezco muchísimo y que siga el rock and roll. Perfecto, amigo. Bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy en Conversaciones Rockeras. Esto fue Deep Purple Pirata, México 1980. Hasta la próxima.